Al terminar el libro, no supe si esto era una crítica o apoyo a los movimientos socialistas. Y podría decir que es ambos. Pero hay algo más fuerte en el mensaje. Hablemos de Germinal de Émile Zola. Para muchos, la novela más importante del autor, y que forma parte de la saga literaria de los Rougon-Macquart. Perdonen si les invoco un demonio en sus casas. Una saga de Zola de 20 novelas, que se centra en el paso de 5 generaciones de una familia francesa. Estas novelas fueron creadas con la intención de retratar la vida de la gente de a pie, no de los monarcas de los que todos conocemos, sino de la gente que vivía las consecuencias de un gobierno totalitario y que trataban de sobrevivir en una sociedad cambiante. Y es en este contexto que tenemos Germinal. Y yéndonos recio, nos ubicamos en Francia a finales del siglo XIX, en el pueblo de Monceau, dentro de una región que gira en torno a la minería, y donde seguimos a Esteban, un muchacho desempleado que llega a una de estas minas en busca de chamba, ya que es el ambiente que él conoce y el único en el que se ha desarrollado. Al entrar a la mina, conoce a un hombre llamado Mala Muerte. ¡Es el mejor nombre de la vida! A quien le explica su situación y le cuenta que lo corrieron de su antiguo trabajo por golpear a su jefe. Dato pequeño pero revelador para más adelante. Y da la casualidad que en la mina tenían menos gente de la necesaria para seguir funcionando, y le dan a Esteban un puesto de minero muy en putiza. Incluso Buena Muerte le sirve de primer contacto con la gente del pueblo, permitiéndole conseguir un lugar en donde quedarse a dormir y varias amistades que se desarrollarán a lo largo del libro. Y entre estas amistades se debe destacar a Catherine, nieta de Mala Muerte, una chica trabajadora de la mina con la que se hace una rápida amistad y hasta se empiezan a hacer ojitos uno al otro desde el primer día. Pero Esteban se va enterando de que ella tiene un amante llamado Chaval. Sí, así se llama. La cosa es que de primeras vemos a Esteban vivir en este pueblo. Se hace amigo de varias gentes, se lleva súper bien con la familia de Catherine y Buena Muerte, que consta del papá Meu, su esposa, a la que por lo menos en la versión que leí nunca le ponen un nombre, y los 6 hermanos de Catherine. Son un chingo. Van de diferentes edades. Y dejan ver que en ese entonces no existía el Netflix. Todo bonito, todo chido, hasta que empiezan los pedos. Y es que Esteban experimenta de primera mano cómo es que viven los mineros, recibiendo pagos que no les permiten mantener a sus familias, sin mucha seguridad dentro de la mina, con jefes prepotentes, endeudados con una tienda afiliada a la mina, etc. Y en el caso de la familia de Catherine, esto lo nota mucho más, debido a que tienen 4 niños que alimentar y que no pueden trabajar aún. Y esto solo empeora cuando uno de los hermanos de Catherine se casa, y la misma Catherine se escapa con Chaval, dejando a la familia sin 2 ingresos. Y en este contexto tan desolador, en el que se sobrevive con lo que se puede, Esteban se hace amigo de un ruso llamado Subarin, quien llegó a Monceau con ideas revolucionarias, comunistas, de esas que asustan a tu tía que ve TV Azteca, ideas con las que Esteban empieza a empaparse con cada plática que tiene con él, lo que lo lleva a investigar del tema más a fondo. Y es entonces que en estas ideas encuentra una posible solución a los problemas que aquejan a Monceau. Él ve encantado los textos de Marx, los sindicatos, todo lo que pudiera detener el sufrimiento de sus nuevos amigos. Y es entonces que decide iniciar una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. De esto va el libro. Y ahora pasemos a los temas puntuales. Empecemos por una de las cosas que más destaca de los trabajos de Émile Zola, y esto es de la forma en la que habla de la vida en Francia en esos años. Y es que Zola se destacó por hablar del submundo, lo que el gobierno no quería mostrar en Francia. Hablaba del hambre y la ira del pueblo, del abandono por parte del gobierno y del control que tenían los ricos sobre aquellos que no podían defenderse. En el caso de Germinal, se dice que Zola llegó a habitar por un tiempo en pueblos mineros, justamente para empaparse de este mundo que quería retratar. Tomó notas de su forma de vida, su organización, los peligros del trabajo, la represión que sufrían, etc. Y este libro sirvió para darle foco a aquellas personas que eran ignoradas en todo sentido y que en muchas ocasiones sufrían cosas impensables solo por querer vivir un poco mejor. Y toda esta forma de vida la centra en Meu y su entorno inmediato. Se nos presenta a una numerosa familia que se mantiene muy apenas con lo que tienen, que esperan el día en que sus hijos menores puedan trabajar para que traigan más dinero, con unos padres ausentes que apenas si le prestan atención a lo que hacen sus hijos, con Buena Muerte como un recordatorio de los riesgos de vivir en la mina, accidente tras accidente, enfermedades, etc. Y luego tenemos al pueblo de Monceau, quienes viven situaciones similares
a las de la familia de Meu. Trabajan todo el día siendo presionados por los capataces. Se endeudan con la tienda y el dueño de esta es un pervertido que les propone a las mujeres condonarles las deudas a cambio de favores de parte de ellas o de sus hijas. Y además viven en un lugar diseñado para mantenerlos vivos, pero que no ofrece ninguna actividad fuera de la mina. Lo que los deja con una única forma de recreación, que es el bar. Donde muchos hombres malgastan su poco dinero y donde se arman peleas. Pero que también es un punto de encuentro no solo para amigos, sino para familias enteras que encuentran en este lugar un refugio a su dura realidad. Y volvamos un poco a la familia y hablemos de la juventud. Catherine representa de manera muy general lo que vive la juventud de Monceau. Y sí, esto también se llega a ver en otros personajes, pero en ella la cosa va más completa. Catherine es una adolescente que no pudo experimentar una niñez y una juventud de la forma en que se percibe actualmente. No hubo una escuela, no hubo salud, su padre fue ausente y su mamá era muy dura con ella. Para este punto, ella trabajaba en la mina al igual que su padre y sus hermanos, sin una entretención digna o algo más allá de la oscuridad de las rocas. Y es aquí donde entra Chaval, quien se presenta como el amante de Catherine, ni siquiera como un novio, sino como alguien con quien puede sacar sus instintos sexuales, que predominan en esa etapa de la vida. E incluso llega a contárselo a Esteban. No son novios, solo lo hacen por diversión. Igual que otros muchos chicos y chicas de Monceau, que encontraron en su sexualidad una entretención alternativa al alcohol y al bar. Una entretención que sacaban a las afueras del pueblo, durante las noches y en cualquier lugar que se les permitiera. Pero con el paso del tiempo, Catherine termina yéndose a vivir con Chaval. Otra muestra de lo que sucedía en ese entonces. Las mujeres jóvenes y las niñas llegaban a casarse a temprana edad, muchas veces guiadas por una imagen errónea de a quien amaban, y sin pensar en las repercusiones que podría traer eso. Y en el caso de Catherine, estas repercusiones son la violencia. Chaval la golpeaba y la manipulaba, haciéndola sentir culpable en cada pelea que tenían. E incluso no la dejaba salir de casa. Y es en este punto donde ella desarrolla una dependencia hacia Chaval. Ella sabe el mal que le hace. E incluso llega a escapar de regreso a casa de su madre, pero siempre termina volviendo con él. Ya sea por pensar que todo es culpa de ella, o porque él aparece con discursos vacíos de que va a cambiar. Y ella obviamente lo sigue, anhelando los pocos momentos de pasión y cariño que tiene con él. E incluso al final, spoiler alert, cuando Esteban mata a Chaval, ella le llora, no de ira, sino porque incluso en ese horrible momento, ella lo seguía queriendo. Catherine representa la pérdida de la inocencia, la inexistencia de la juventud en ese entonces, quienes por la necesidad se veían obligados a trabajar desde temprana edad, en condiciones súper precarias. Y que lamentablemente tenían que aprender de cosas de la vida con la marcha, sin padre que los guiaran, sin el apoyo de sus hermanos. ¿Por qué? Porque todos pasaron por lo mismo. Fuera del traer comida a la casa, cada quien está por su cuenta. También podríamos decir que Chaval es una forma de representar a los capataces y a los dueños de la mina. Siempre manipulando al trabajador, prometiéndole cosas que nunca llegarán y solo esparciendo violencia y demás, sabiendo que el oprimido, en este caso Catherine, no hará nada al respecto, porque ese es el único mundo que conoce. Por lo tanto, Catherine también representa al pueblo de Monceau. Oprimido y manipulado, pero deseoso de libertad, tentado por la libertad que prolifera Esteban, pero arraigado a la única vida que conoce, que ofrecen las minas y Chaval. De ahí que la rivalidad entre Esteban y Chaval sea muy importante. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y esta rivalidad está muy interesante. Desde el inicio se nos deja claro que Esteban quiere andar con Catherine, y cuando ve que Chaval llega y la besa, es que le empieza a agarrarle odio a quien sería su rival por el resto del libro. Una rivalidad que desaparece en ratos, en especial cuando inicia la huelga, que coincide con cuando Catherine se va con Chaval a un pueblo cercano a trabajar en otra mina. Pero hasta antes de eso, la rivalidad se mantenía en algo que no pasaba de hacerse caras cada que se veían. Esteban sentía celos de Chaval, Chaval sentía celos de Esteban, y así. Pero no es sino hasta que la huelga cansa las minas vecinas y que Catherine regresa a casa de sus padres que esta rivalidad explota. En un momento, Chaval se lleva por la fuerza a Catherine, y cuando Esteban intentó intervenir, ella le pidió que no lo hiciera, y se fue con su novio por cuenta propia. Súmenla a esto que Chaval no apoya la huelga y se une con los capataces. Digo, era cuestión de tiempo para que estos dos terminaran enfrentándose. Por un lado, Chaval controlaba a Catherine e iba políticamente contra Esteban, y por el otro, Esteban anhelaba la libertad de Catherine y el éxito de la huelga. Y finalmente, tienen su enfrentamiento en el bar. Y nuevamente, cada quien termina yéndose para su casa. Y no vuelven a encontrarse sino hasta el final, cosa a la que llegaremos más adelante. Pero de mientras podríamos preguntarnos, ¿realmente podemos decir que Esteban anhelaba la libertad de Catherine
y de Monceau? ¿O más bien buscaba ser el nuevo opresor? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, porque aunque nos pintan que Esteban ama a Catherine, me cuesta mucho dejar de lado cómo es que él pensaba en ella cuando la conoció. No hablaban de ella con amor, sino con deseo de poseerla entre sus brazos, de hacerla suya, deseo que se ve interrumpido cuando llega a Chaval. Y volviendo a que Catherine representa a Monceau, esto cobra sentido cuando vemos que, cegado por el deseo de poder, Esteban empieza a ver la huelga no como un acto de justicia, sino como un escalón en una carrera política que él se imagina que puede llegar a tener. Imagina que esa huelga será recordada, que llegará a París a codearse con políticos y la gente que manejan ese país. Esteban pasa de desear la libertad a desear el control. Igual que con Catherine, que aunque él se engaña a sí mismo diciendo que quiere el amor de ella, en un inicio lo que realmente quiere es control. El control que Chaval tiene sobre de ella. Y es aquí donde puede entrar la crítica al socialismo. O bueno, más que el socialismo, la gente que se dice socialista. Ya que alrededor del mundo hemos visto muchísimos movimientos que con la bandera de la libertad y la paz logran derrocar a gobiernos autoritarios, pero una vez estos movimientos socialistas o simplemente de izquierdas llegan al poder, terminan convirtiéndose en lo que juraron destruir: opresores, dictadores. Al igual que Esteban, el poder los corrompe, terminan vendiendo sus valores con tal de que su movimiento y su poder no caiga, lo que puede llevar a cosas horribles. En el caso de Monceau, el mal manejo de la huelga y el deseo de Esteban de seguir siendo apoyado e idolatrado por sus compañeros hace que él deje de lado a sus amigos, incluso a Suberin, quien fue el que inició la idea de la huelga, además de permitir que los huelguistas tomen las riendas de sus marchas. ¿Y en qué terminó esto? Con la muerte de Mao y otros mineros más bajo una ráfaga de balas de parte del ejército. Esteban huye con miedo y decide dejar morir el movimiento. Y aquí es donde los cambios llegan para él. Se da cuenta de sus errores, de cómo dejó ir a amigos y gente a la que quería por desear un poder al que no sabía siquiera si podía llegar. Se dio cuenta de que su deseo de control llevó a la muerte de muchos mineros y a que solo se hicieran más fuertes sus opresores. Que hablando de eso, ¿y los opresores? Vienen representados en todas las formas. Por un lado, como les he venido comentando, está Chaval, quien ejerce control sobre Catherine. Luego tenemos a los capataces de la mina, quienes hacen cumplir las reglas de sus jefes y quienes les valen madres las malas condiciones en que los trabajadores bajan todos los días a la mina. Estos tipos se llegan a sentir con poderes absolutos y ven a los trabajadores como menos, sin darse cuenta de que son parte de esta clase obrera que ellos ayudan a oprimir. Luego tenemos a los dueños de la mina, una familia de ricachones que contrasta con la vida de las familias de Monceau. Ellos no tienen que levantarse desde temprano para ir a arriesgar sus vidas en la mina, para después salir de vuelta al desolado pueblo de Monceau apenas con algo para llevar a casa, y sin posibilidad de tener más aspiraciones en la vida fuera de mantener viva a su familia. ¡No! Los dueños tienen sirvientes. Sus grandes casas, propiedades, se pueden dar el lujo de dejar que su hija se despierte tarde debido al cansancio de su agitada vida, y ni siquiera ellos supervisan el funcionamiento de la mina. Para eso tienen a los capataces, y menos se preocupan por velar por el bienestar de los ciudadanos de Monceau. Y aquí es donde Noroña diría que vayan a exigir un cambio. Nosotros no haremos nada por ellos si no lo piden. La esposa de Mao va a visitarlos, acompañada de sus hijos más pequeños y esperanzada de ser recibida. ¿A qué fue? A pedirles ayuda, porque no tienen nada para comer. Y fue recibida por la familia al final de cuentas. Pero solo recibió vagas y falsas esperanzas, unas cuantas colchas que tenían ahí y listo. Y para colmo, la madre de la familia mandó limpiar el área donde estuvo la esposa de Mao una vez ella se fue. Por suerte, estos ricachones se ven amenazados con el crecimiento de la huelga. Y es ahí donde entra el último opresor, el Estado, que como siempre ve primero por los intereses privados antes que por el bienestar de sus propios ciudadanos. Y es que solicitan ayuda al gobierno para acabar con la huelga. Y son respondidos con un destacamento del ejército, que casi al final, y con la duda de los mismos soldados, abren fuego contra la huelga. Mao, amigos de Esteban, hermanos de Catherine, muchos no logran salir esa noche. ¿Y al final qué sucede? Esteban se ve obligado a esconderse en la casa en donde lo acogieron desde que llegó, temeroso y arrepentido por todo lo que sucedió, hasta que en una madrugada, Catherine decide volver a trabajar en la mina. Y cito: sufría demasiado viviendo de aquel modo, sin hacer nada y siendo una carga para su madre. Y es entonces que Esteban decide acompañarla, marcando su entrada a la mina como la caída de la huelga. Pero esto no sería lo único en caer.
Antes de irse, Subarin, harto de ver cómo sus mensajes comunistas fueron manejados a conveniencia por Esteban, y aún harto de la industria minera, decide irse de Monceau. Pero antes, logra dañar la estructura de la mina, causando el derrumbe de esta, con Esteban y Catherine dentro. Ambos deambulan en la oscuridad, bajo tierra, por quién sabe cuánto tiempo, buscando una salida que cada vez se ve menos probable, sin la certeza de saber si habría alguien más con vida, o alguien buscándolos desde la superficie, hasta que llegan a un punto sin salida, ya con poca luz en sus linternas, encontrándose con Chaval, comiendo algo de comida que le arrebató a un cuerpo. Chaval le ofrece esta comida a Catherine, a cambio de que vuelva con él. Por días y días insiste en esto, y aunque el hambre es grande, ella no cede, y permanece junto a Esteban, hasta que llegan al último bocado que le queda a Chaval. Catherine acepta, arrastrándose de vuelta a él, con las pocas fuerzas que le quedan. y es en este punto que Chaval intenta aprovecharse de ella, causando que el ya agotado Esteban decida volver a enfrentarlo, por una última vez. Cansado de los tratos hacia Catherine, y retomando el que Chaval podría verse como una representación de los opresores, cansado de la manipulación y control que ejerce. Él sabe que Chaval lleva la ventaja, pues él sí ha podido comer durante su estadía en la mina. Pero Esteban es más listo que su contrincante, quien confiado ya se veía como vencedor. Esteban golpea a Chaval con una piedra y este cae muerto. Catherine le llora a su antiguo amante, y con esto la poca luz que les quedaba de su linterna se va apagando, inundándolos en la completa oscuridad. Catherine y Esteban se ven cada vez más reducidos de espacio, con el agua subiendo de nivel hasta dejarles apenas un pequeño espacio en donde pueden estar, a la espera de su inevitable muerte. Y es en este lugar que Catherine lamenta todo lo que sucedió, y lamenta no haber aceptado el amor que sintió por Esteban desde el primer día que lo vio. Ambos sellaron su cariño haciendo el amor, no como Esteban lo deseaba al inicio, y no como Catherine era tratada por Chaval, sino con genuino cariño. Y una vez hecho esto, después de un rato, Catherine no vuelve a despertar. Y antes de que Esteban cayera en el mismo destino, una luz se abrió paso en la oscuridad. Una luz que le avisaba que habían llegado por ellos. Y aquí se da un pequeño salto de tiempo, en el que Esteban decide irse de Monceau, después de disculparse con la esposa de Mel por todo, pero agradeciéndole por ser su amiga durante tanto tiempo. terminando el libro con Esteban saliendo por el mismo camino por el que llegó en un inicio. Ahora con una mejor visión de lo que debe de hacerse en una lucha social, con la esperanza de algún día poder librar a su país de la opresión unida del empresario y del Estado, pero también lamentándose por todo lo que tuvo que dejar ir para aprender. Y ya, muy bonito libro, que en ratos me pareció medio tedioso, pero que en sí siempre me mantuvo atento, en especial después de iniciar la huelga. Le doy unos poderosísimos 4 estrellas, y recuerden, no idealicen a nadie, en especial si solo los quiere por sexo. No confíen en el Estado. Recuerden que si el capitalista pudiera, nos esclavizaría a todos. Aguas con los movimientos de izquierda falsos que los quieren chamaquear. No tengan 300 hijos si no pueden sostener una familia. Que chingada madre Maduro. Bye.